Santiago ha venido hablándonos acerca de un asunto muy importante, y es comunicarnos con Dios. El pueblo de Israel se había alejado tanto del Señor y estaba habitando en el territorio que Dios le había dado, gozando de las bendiciones que Dios les había dado, pero no hablaban con Dios que les había dado todo. Entonces Elías, recuerden, que era un hombre semejante a nosotros en básicamente todo. Cuando Acab convoca al pueblo, Elías se para frente al pueblo de Israel. No estamos hablando de los 450 sacerdotes de Baal. Esa gente son seres humanos, pero totalmente ajenos a los intereses de Dios. Habían optado por las tinieblas, adoraban demonios y habían sumido al pueblo de Israel en una ambivalencia impresionante. Entonces Elías se presenta ante el pueblo y les dice: ¿hasta cuándo van a estar indecisos? La indecisión es duda. Ellos no gozaban de esa relación que una persona que ha nacido de nuevo tiene con Dios. Para el que no ha nacido de nuevo, aún si es religioso, no tiene una relación con Dios de hijo o de hija. El reto que Santiago le hace a los creyentes de hace 2000 años, que estaban ya creyendo en Cristo, que habían nacido de nuevo y estaban en la dispersión, tiene que ver mucho con lo que también le ocurría a Elías en su época, y era tener un pueblo indeciso. Yo puedo ser creyente y estar todavía dudando entre las cosas de Dios y entre la metodología del sistema mundano. Nosotros debemos tomar una decisión. Diga conmigo, decisión. En este caminar, o uno va a relacionarse con Dios o no, pero nada en la mitad. El Señor Jesús lo dijo de otra manera. En Apocalipsis dijo: es mejor que sean fríos o calientes, pero no tibios. Este pueblo andaba en la tibieza. Y el asunto es concreto. Les dice a ellos cuál era la indecisión. No lo deja a la deriva, porque uno puede pensar en muchas cosas cuando no le dan el marco del asunto. Y Él les dice: si Dios, o sea, el Señor, Dios Padre, es el Señor, deben seguirlo. Lo que nos está diciendo es: si nosotros estamos haciendo todo esto que hacemos, pero nuestro corazón no está en el asunto y no tenemos una relación con Dios, podemos inclusive aparentar y tener nombre como el pueblo de Israel, pero totalmente ajenos a esa relación que tiene que existir entre un padre y un hijo, entre un padre y una hija. Si Dios es el verdadero Señor, si yo creo eso, ¿qué debo hacer? Seguirlo. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento lo expresó de una manera igual cuando les decía a los de Israel, a los judíos, les decía: pero síganme, yo soy Dios. Ellos creían seguir a Dios, pero no lo reconocían. Tenían religión, inclusive estaban más avanzados que estos mismos israelitas de la época de Elías. Y lo mismo el Espíritu Santo nos dice a nosotros: o hay una dependencia en cosas tan sencillas. El Señor Jesús dijo: la gente que no ha nacido de nuevo, su mente está completamente ocupada en lo que ha de comer, en lo que ha de beber y en lo que ha de vestir. Y yo te pregunto hoy también, si la mayoría del tiempo, un buen porcentaje, si en un 100% tú y yo todavía tenemos dudas acerca de si vamos a tener mercado, si vamos a tener vestido, si vamos a tener techo, si vamos a tener la manutención,
Puede que hayamos nacido de nuevo, pero estamos desperdiciando la paternidad de Dios, porque el Señor Jesús dice que los que se llenan su mente pensando en esas cosas son los paganos, la gente que no es hija de Dios. Y les dice: pero ustedes tienen un Padre que está en los cielos, que sabe de qué tienen necesidad. Y dice también: Él, antes de que se lo pidan, sabe qué necesitan. Si Dios es el verdadero Dios, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Recuerden que Jezabel, la esposa de Acab, le había introducido en el culto a los demonios a través de este ídolo pagano que era el dios de las lluvias. ¿Y qué no había acontecido durante 3 años en Israel? ¿No había qué? ¿No había qué? Llovido. De manera que el profeta está representando a Dios, y estos 450 satanistas están representando a las tinieblas. Entonces hay un pueblo en el centro. Usted y yo también estamos en la misma situación. O vamos a seguir a Dios con todo lo que implica ver el reino de Dios y su justicia, o vamos a seguir al diablo. Lo que quiero decirte es: no hay nada en el centro. Tan buena esa persona, lo único que no tiene es que no es creyente. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Tan buena gente que es, ¿usted no cree que esa persona tendrá un tratamiento especial por parte de Dios el día del cuadro final? Entonces el apóstol Pablo es claro cuando dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Interesante. Pero el Señor Jesús fue más brusco, y estando en una discusión con los mismos escribas y fariseos allá en el Evangelio de Juan, les dice: ustedes son hijos del diablo. Es decir, o soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. Mire, yo no tengo calaveras en la casa, no he hecho sacrificios humanos. Es que no se trata de practicar esa clase de cultos horribles, sino de que mientras yo no haya nacido de nuevo, estoy en el sistema caído. El sistema caído es de Satanás, y ese es el padre de ese sistema y de todos los que están en ese sistema. Diga conmigo: ay, ay, ay. Muy bien. Entonces, mientras tú y yo tengamos en nuestra casa una persona que aún no ha llegado al Señor, estamos conviviendo con un hijo o con una hija de las tinieblas, porque no ha nacido ¿de qué? De nuevo. Pero si Baal es Dios, es lo que está diciendo, síganlo a él. Y a todas estas el pueblo estaba tan indeciso que en vez de, hombre, por lo menos no le he alzado la mano y he dicho: no, yo sí soy de Dios, así no lo haya apoyado nadie. Pero dice que el pueblo no dijo una ¿qué? ¿Por qué la incredulidad, la adoración a los demonios, que está por todas partes, en todas las épocas, les había cegado completamente el entendimiento? Sin embargo, Elías avanza porque él está representando a Dios y dice: yo soy el único que he quedado de los profetas del Señor. Pregunto, ¿esto es verdad? No. ¿Cuántos más había como mínimo? Hasta el momento 100 escondidos en un par de cuevas. Metamos a Abdías, 101. Entonces con Elías serían 102, antes de que el Señor en el siguiente capítulo le diga que son 7102 con él. Entonces Elías sí se había consagrado del todo al Señor. Este hombre representa al creyente que ha decidido dejar atrás toda clase de adoración pagana, que ha hecho una clara diferenciación entre los que no siguen a Dios y los que sí lo siguen. Y él, pues por la poca visión que tenía del panorama de lo que Dios estaba haciendo en Israel, él se creía el único. Respetémosle eso. Mientras que veía que la religión oficial de Israel se había convertido a Baal. Había 450 profetas traídos por Jezabel, paganos, que estaban continuamente hablando cosas de demonios. Le hacían creer a la gente que este Baal era Dios. Todo ídolo representa demonios. Los demonios se representan
en la idolatría. La idolatría es un pecado aborrecible por parte de Dios. Recuerda, no hay pecados veniales y pecados mortales, pero si los hubiese, el de la idolatría y el del ocultismo son dos cosas en las cuales Dios hace mucho énfasis. Aún en el Nuevo Testamento se ve el tratamiento con eso. Pero Él está poniendo al pueblo a decidir. Diga conmigo, decidir. Esa es otra de las cosas que en este caminar de fe debemos hacer. O seguimos a Dios asumiendo todas las consecuencias. Los creyentes de hace 2000 años, Santiago les dice: ustedes que están en la dispersión tienen que afrontar esas consecuencias de estar en la dispersión por haber seguido a Dios. Es mejor seguir a Dios en cualquier circunstancia que no seguirlo aún en el éxito. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas y hace algo que para nosotros no es muy familiar, pero recuerden que habíamos visto que el santuario de adoración levantado por Dios a través de Moisés estaba en la parte sur de la nación, donde estaban las dos tribus, la de Judá y la de... Entonces, estando allá tan lejos, esta gente había empezado a adorar a Dios allí en el monte Carmelo. Pero cuando Elías trae el sacrificio, eran 2 bueyes escogidos para que los 450... ¿Están aquí mis amigos? ¿Qué es lo que venimos a hacer? Discúlpeme. Renovar la mente. Quiero que me preste toda su atención. Le suplico por favor que ahora no esté pensando si dejó el fogón prendido. No se preocupe por eso. Traigan los 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo que descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Elías está preparando todo el escenario, guiado por Dios desde luego, y él dice: yo prepararé el otro buey. Voy a ir un poco rápido porque el énfasis está al final del capítulo. Yo por lo menos para lo que estamos viendo hoy, yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Imagínense 450 descuartizando un buey. ¿Les rinde, sí o no? Y les dice: luego invoquen el nombre de su ¿qué? ¿De su qué? Dios, con D pequeña, pero no le prendan fuego. Lo que él está diciendo es: aquí tenemos que definir si Dios es Dios o no es Dios, y si Baal es Dios o no es Dios. Entonces el Dios que responda con algo que va a ocurrir sobre el sacrificio, ese será Dios. Y Elías no es que sea sobrador, sino que tenía tan íntima relación con Dios, tan cercano estaba, a pesar de ser un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, que él está completamente convencido en su generación, a través de la oración, que es la que Santiago está enfatizando acá, que algo extraordinario va a ocurrir porque Dios le ha mandado a hacer esas cosas. Y efectivamente los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios. Desde la mañana hasta el medio ¿qué? Día. Si vamos a contar, pensemos de 6 de la mañana a 12 del mediodía, son 6 horas, porque ellos contaban los días por el día, la luz del día. 6 días, 6 horas como mínimo. Entonces empezaron a invocar el nombre de su Dios. Por favor, trasládese allá, al monte Carmelo. Métase ahí. Estamos en un escenario y estamos mirando desde la gradería lo que está ocurriendo. Y ellos creían, es que la gente que está engañada por los demonios a través de la idolatría, creen firmemente que eso es Dios, creen firmemente que estas situaciones les responden. Baal responde, nos gritaban mientras daban brincos alrededor del altar, como hacían en las tribus, en ese altar que ellos habían hecho, pero no se escuchó nada, pues nadie ¿qué? Respondió. Quiero decirte que los demonios no responden. Los demonios no responden. El único Dios que responde es el Dios de Israel, es el Dios nuestro.
Estas situaciones o señales aparentes a la que los demonios tenían acostumbrados a esta gente son engaños. Y estuvieron clamándole a su Dios, dando brincos, etc. Y al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Entonces, por favor, no seas mezquino en cuanto a imaginarte esto, por favor. Son 6 horas gritando, 6 horas brincando. Increíble la devoción de esta gente ante el engaño. Algunos a Dios no le danzamos ni porque nos pagara, y estos paganos a sus demonios les brincaban y les gritaban 6 horas seguidas. Mírale, dígale, ay, ay, ay. Y el pueblo de Israel viendo eso, porque estaban embelesados. Recuerden lo que la Escritura nos lleva a mirar acerca de la idolatría. Vuelvo y les digo, la idolatría es un pecado perverso. La idolatría seca las cosas. Jeremías 50:38 dice que la idolatría seca la tierra. ¿Y qué había pasado en Israel durante los 3 años y medio anteriores? ¿No había qué? Llovido. Ahora, no es que los demonios no habían hecho llover, porque se supone que ellos hacían llover. Al secarse la tierra es que Dios se enoja con el medio de producción que Dios nos ha dado para sobrevivir, cuando los ídolos son los que gobiernan nuestra existencia. Y si a eso vamos, el apóstol Pablo lleva la idolatría a otro nivel de revelación, porque no es solamente el bulto ese o la imagen esa, es también, Pablo dice, la codicia es idolatría. El Dios que puede reemplazar al verdadero Dios puede tomar muchas formas entre nosotros. Entonces él empezó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté ¿qué? Meditando, o esté ocupado, o salió de ¿qué? De viaje, de pronto no está retándolos acerca de principios o propiedades, o mejor virtudes de la personalidad de Dios, y es su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia. Los demonios, tantas personas hoy en día que viven pendientes de lo que les haga el diablo, y el diablo ni anda por aquí a veces, porque el diablo no es omnipresente. ¿Será que el diablo me va a hacer tal cosa? ¿En qué estará? El diablo no es omnisciente, él no sabe lo que estás pensando. Y te quiero decir además que el diablo no es omnipotente, porque el único que reúne todo eso es la persona de nuestro Dios. En últimas, lo que hay aquí es un engaño tremendo, y Elías lo está desnudando. Ahora él tiene un carácter de profeta. Elías no era de los de buenos días, hágame el favor, no, al que le tenía que decir, se lo decía de una manera certera. Y también les dice, a lo mejor se ha quedado ¿qué? Dormido. Hay un salmo que dice que Dios no ¿qué? No duerme. Isaías dice que Dios no duerme ni se cansa. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. No falta el que diga, pero el Señor Jesús se durmió en la barca. Sí. Bien, ok. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Entonces ellos, en vez de entrar en razón, dice que comenzaron a gritar más fuerte, como era su costumbre. Siempre hacían esta algarabía. En Hechos de los Apóstoles usted va a encontrar algo similar. Unos pacientes se quedaron gritando por cerca de 2 horas, viva y grande es Diana de los Efesios, porque Pablo había enseñado que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces los orfebres y los que fabricaban imágenes sintieron amenazada su fuente de ganancias y volcaron todo el pueblo contra los discípulos del Señor. Pero ese es otro asunto. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y como era su costumbre. Quiero con esto que la próxima vez que pases al lado de una imagen o estés en presencia de una imagen, debes saber que el ídolo no es nada en sí, porque tienen oídos y no qué, no oyen, tienen ojos y no qué, no ven, boca y no qué, pies y no caminan, manos y no
palpan. El asunto no es ese, sino los demonios que esclavizan a las personas a esas creencias. La próxima vez que pase al lado de un ídolo, cuando vaya a una dirección, no diga, no es allá al lado de la Virgen. No, ahí hay una cosa, es una imagen que representa demonios. Esa cosa que nosotros, mira el de la, dígale, ay. Correcto. El que tiene ídolos, demonios adora, así no lo sepa. Así no lo sepa. Entonces comenzaron a gritar más fuerte, como era su costumbre, y agregaron otra cosa: se cortaron con cuchillos y dagas hasta que quedaron bañados en sangre. Se hacían zanjas en su piel para que la sangre brotara. Estos ídolos paganos exigen esa clase de sacrificios. En todo Israel se había hecho presente la idolatría y Dios tenía serios asuntos con eso. Quedaron bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino. Ya van avanzando hasta las 3 de la tarde. Estos ya van en 9 horas aproximadamente. Pero no se escuchó ¿qué? Nada, pues nadie respondió ni prestó ¿qué? Atención. Cuando Dios va a hacer cambios en las vidas, ocurre cosas como las que ocurrieron en Egipto. En Egipto, para nosotros pasar por el río Medellín no implica ningún acto de adoración. Para los egipcios, pasar por el Nilo era tener presente a un Dios, el Dios del río. Ellos adoraban ranas, ellos adoraban la oscuridad, ellos adoraban las tempestades, hasta los piojos, había adoradores de los piojos, etcétera. Y uno a uno, esos ídolos que adoraban en Egipto, representados en las 10 plagas, es Dios demostrando su poder a un pueblo que necesitaba humillar como eran los egipcios, pero a un pueblo también que necesitaba rescatar como eran los israelitas. Los israelitas habían pasado 430 años bajo la influencia de los ídolos y de los demonios, y Dios necesitaba partir con eso. Igual manera aquí, desde Jeroboam, estos 10 tribus de Israel al norte se habían apartado de Dios, adoraban los becerros en los lugares altos. Luego vino Omri, que es el padre de Acab, y acabaron de pervertir al pueblo y lo apartaron. No se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención, y llegó el momento de Dios. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense, y así lo hicieron. Hay cosas que podemos sacar de acá. ¿Qué tengo yo que sacar de ahí para mí, pastor? Muchas cosas. Por ejemplo, esta: tenemos que revisar qué de lo que a Dios le pertenece de nosotros, que es todo, está en ruinas. Usted y yo tenemos que mirar qué hay ruinoso en nuestra vida que le pertenece a Dios, y hay que repararlo. Con lamentarnos no es suficiente. Como el altar del Señor estaba ¿en qué? En ruinas. Elías, ¿qué hizo? Lo reparó. Hay cosas que uno tiene que hacer. Dios no las hará por uno. No había templo, adoraban allá en el Monte Carmelo, pero resulta que en esos mismos lugares se había levantado el templo a Baal. El templo a Baal estaba reluciente. Recuerden que 450 de estos profetas vivían de la mesa de Jezabel, que era la reina, pues parte de ese presupuesto también iba. Además, la gente no iba a esos templos gratis, tenían que llevar toda clase de ofrendas y de sacrificios. Pero lo de Dios estaba ¿en qué? ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? En ruinas. ¿Qué tengo que empezar a reparar en mi vida? Yo tengo que empezar a pensar qué de mí está en ruinas y a Dios le pertenece. El Señor Jesús lo dijo de otra manera: donde esté tu tesoro, allí estará ¿qué? Tu corazón. A lo que tú le dediques el tiempo, eso es tu Dios. Mírale, dígale, ay. Pero yo soy israelita, decían estos. Elías le está diciendo: no, Señor,
eso es de nombre. A lo que usted dedique su tiempo, ese es su Dios. Mire otra vez al de lado, dígale, ay, ay, ay. Divide, toma tus 24 horas, saca las 8 de estar dormido. ¿No duermen 8 horas ustedes, hermano? Muy bien, ok, bien. Más. Bueno. A lo que dediques tu tiempo, ese es tu Dios. ¡Aló! Hay que repararlo. No quiero entrar en otras áreas, con eso es más que suficiente. Y dice que luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Nosotros tenemos que respetar el nombre de Dios que invocamos sobre nosotros. El pueblo no fue el que hizo esto, lo hizo Elías, uno solo entre todo el pueblo de Israel. Ni Acab estaba dedicado a la situación. Lo que quiero decirte es que la consagración a Dios es personal. Diga conmigo, personal. Aquí no existe la disculpa de que es que mi marido es sacerdote de la casa y él todavía no se ha dedicado, yo le tengo que seguir el ritmo en su paganismo. No, hermano, así no es. Es que mis padres no se han dedicado, es que mis hijos me copan todo el tiempo, es que no, diga conmigo, es individual. El altar lo restauró Elías y está haciéndolo para Dios. Luego toma 12 piedras por cada tribu, porque tuvo que colocar piedras porque no había gente que le ayudara en el asunto. Permítame expresarlo así. Cuando el Señor Jesús va entrando a Jerusalén, empiezan a cantarle los niños, agitando las ramas, diciendo: Hosana al Altísimo, bendito el que viene en el nombre de ¿quién? Del Señor. Y los escribas y fariseos le dijeron: ¿por qué no los callas? Y él les contestó: les digo que si estos se callan, las piedras ¿qué? Las piedras. Luego recogió 12 piedras por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Escuche, cavó una zanja. ¿Para qué la está cavando? Luego pone la leña, que era con la que se iba a quemar el buey que está descuartizando en este momento, y puso sobre la leña, mejor dicho, haga de cuenta un asado. Él pone el buey descuartizado sobre la leña, y ahora hace algo bien interesante y les dice: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos en el holocausto y la leña. Pregunto, ¿qué hacía falta en Israel? ¿Qué hacía falta? ¿Qué? Agua. ¿A qué Dios le acaban de clamar durante casi 9 horas los de Baal? ¿Al Dios del qué? Del agua. Y no les responde. Y ahora Elías ordena que estos cántaros sean sobre el holocausto y sobre la leña. Que vaya, ¿quiénes han acampado alguna vez? ¿Te acuerdas cuando se moja la leña? ¿Quién prende eso? Nadie. Entonces lo moja y lo mojan una vez, y luego dice: háganlo otra vez, segunda vez, y vuelven y lo mojan, y no queda contento y dicen: háganlo una vez más. Les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. Entonces dice acerca de esto que el agua, pues el buey estaba mojado, descuartizado pero mojado, la leña también, y se llenó la zanja que había cavado alrededor. Pero no quiero meterme por allá porque la tentación es mucha, porque el énfasis acá es la oración. Diga conmigo, la oración. La oración es la clave. La gente que adora ídolos no ora, repite, grita, se daña su cuerpo, entran en un frenesí. Pero el hablar con Dios es completamente consciente, no escapa a la razón y está completamente centrada, no en el agua que acaba de regar, no en el buey que acaba de descuartizar, no en la leña que acaba de poner, no en la zanja que acaba de cavar, no en las piedras con las que edificó el altar. La oración siempre debe estar enfocada en aquel que la responde, ni siquiera en el que la hace. ¿Aló? Muy bien.
A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y ¿qué hizo? Oró así. Oró así. Diga conmigo, orar es hablar con Dios. El Señor Jesús lo hacía continuamente, lo hacía en la madrugada. El Señor Jesús nunca se sentía solo. Él le dijo una vez a los discípulos, después en Juan capítulo 6, versículo 66, le dijo a sus discípulos, y si quiere váyanse ustedes también. Porque Él no se sentía solo, Él no sufría de soledad. Él con el Padre tiene, créame, uno con el Padre tiene, con el Padre Celestial. Así que esa cosa de estoy solo, me siento sola, aunque Elías parece que tenía también esos, pero él oró así. No gritó, no brincó, no se cortó. Mira lo que es la certeza de la oración. Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel. Abraham, Jesús dijo en el Nuevo Testamento, Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de ¿qué? De muertos. Abraham está vivo, Isaac está vivo y Jacob, que es Israel, está vivo. Lo identifica. Están oyendo 450 zánganos, profetas de Baal. Está oyendo el pueblo que había olvidado quién era su Dios. Quiero decirte, mi hermano, mire, si su mujer se olvidó quién es Dios, usted no se olvide. Mi hermana, si su marido se olvidó quién es Dios, usted no se olvide. Niños, jóvenes, si sus papás se olvidaron quién es Dios, no se olviden ustedes. Dice, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia ¿a qué? A tu palabra. Elías no estaba haciendo nada por su cuenta. El hecho de que esté orando en este momento en público no significaba que no oraba en el secreto, y en el secreto Dios le ordenó, reúnalos. Reúna acá, reúna a mi pueblo, reúna a los 450 de Baal y a los 400 de Acera, y vaya usted y va a hacer esto, les da un buey a ellos y usted tome uno. Luego deje que ellos hagan lo que quieran con Baal, su ídolo, y después usted va a hacer esto, va a derramar 3 veces agua sobre el sacrificio. Eso se llama tener relación con Dios, hablar con Él, intimidad. Muchos de nosotros estamos como el pueblo de Israel, solo de nombre, intimidad con Dios no tenían. Elías sí. ¿Aló? Cuando se presenta Elías ante Acab, yo creo que Acab se sentía muy respaldado por sus finanzas, por sus carros, por sus caballos, pero no tenía a Dios. Tremendo problema, no tenía a Dios. ¿Dónde aprendió Elías fe? La fe para hacer cosas como estas que vamos a ver a continuación empieza pequeña. Diga conmigo, la fe empieza pequeña. Jesús mismo dijo, si tuvieras fe como un ¿qué? Como un grano de mostaza. Dice que es la más pequeña de las semillas, pero cuando se siembra llega a crecer hasta ser la más grande de las hortalizas y da sombra. Y los animales del campo vienen y se buscan sombra debajo de esa gran hortaliza, y hasta las aves vienen y hacen nidos en sus ramas. Todo lo de Dios empieza pequeño, pero el Señor Jesús dijo una vez, el reino de los cielos es como una medida de levadura que se colocó en harina y que leudó toda la masa, viene desde adentro, te consume. ¿Dónde aprendió Elías fe? Elías aprendió fe para enfrentar a un asesino como Acab y a su mujer, que era una genocida de profetas, conversando con cuervos, en el idioma de los cuervos, observando arroyos, mirando una mujer haciendo arepas. Elías tuvo una fe en progreso. Aquí no hay que envidiar a nadie por su gran fe o menospreciar a alguien por su poquita fe, sino mirar dónde voy yo en el asunto. Y la fe se nota cuando hablas con Dios, no cuando le gritas a la gente. Mira de lado y dígale, ay, ay, ay.
O sea, al que hay que impresionar con la fe es al Señor. El Señor Jesús en cierta ocasión miró a sus discípulos después de que una mujer le dijo que no importa que le hubiera dicho perrillo, que ella también comía de las migajas que caían de la mesa de los hijos, y le dijo: grande es tu fe. A otro le dijo: no he encontrado tanta fe en Israel. A veces el pueblo de Dios adolece de fe y hay gente que ni siquiera viene al servicio, tal vez ni siquiera lee la Biblia, pero tiene una relación con Dios que, a pesar de nosotros tener todas las otras ayudas, no la tenemos. Mira al de lado, dígale: ay, ay, ay. Cuando se supone que entre más estamos, ¿cómo son nuestras conversaciones? ¿Son de fe o no son de fe? ¿Te dejas contagiar por las cosas de Baal, si está lloviendo, no está lloviendo? ¿O por las de Acab, quién va a gobernar o quién no va a gobernar? Nosotros, ¿qué rayos nos importa? Mientras Dios siga permaneciendo en su trono, somos de Él y nuestro reino es de Él y somos los discípulos de Él. Aló, somos hijos de Él. De lo que hables, te dije ahora, a lo que dediques tu tiempo, ese es tu Dios. Ahora te digo, de lo que ocupes tu boca al hablar, podrás medir tu fe. De lo que hables, esa será tu fe. De lo que le respondas a los cercanos, esa será tu fe. De lo que hables con las personas, esa es la fe que estás teniendo. Y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia ¿a qué? A tu palabra. Y le dice: respóndeme, Señor. ¿Dónde aprendió Elías a saber que Dios respondía? Cuando lo mandó a estar varios meses, no se sabe cuántos, en un arroyo, y él podía ver cómo llegaban los cuervos en la mañana y llegaban los cuervos en la tarde, y le traían carne. ¿Y qué más le traían? Pan. Y aprendió fe mirando un arroyo del cual siempre estuvo bebiendo. Aprendió a no caminar por vista, sino por fe. Porque cuando él vio a esa viuda que parecía más una mendiga, él entendió que esa era la mujer a través de la cual Dios lo iba a alimentar. Aprendió fe cuando se negó a que el hijo de esta mujer muriera y oró a Dios. O sea, la respuesta no está en nosotros, está en el Dios al cual adoramos. Amigos, ¿están acá? Escuche, el Señor Jesús de una manera con preocupación en Lucas contó una vez una parábola en la cual había un rey que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, pero había una mujer viuda que iba donde él constantemente a pedirle que le hiciera justicia y no le prestaba atención, pero esta mujer lo importunó tanto que al final él mismo dice: ni creo en Dios ni respeto a la gente, pero ya me tendrás hasta aquí, y le hizo justicia. Y en ese orden de ideas, el énfasis también es la oración, porque el Señor Jesús les dijo: ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre, lo que está diciendo es, ¿será que en mi retorno hallaré fe en la tierra? ¿Y en qué consiste? Habrá gente que todavía me ore para que yo le responda. ¿Están aquí, mis amigos? A eso se refiere. Respóndeme, Señor. Y le dice: respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, ¿eres qué? Dios. Otro asunto ahí: ¿lo que haces es para que Dios se glorifique o para que tu nombre crezca? Elías viene de unos años de anonimato, 3 años y medio, hablando con cuervos, y no podía salir de la casa, de la sala, del aposento alto que una señora le había buenamente entregado para que viviera, completamente anónimo. No podía poner jornadas de milagros y profecía con el gran profeta Elías. Si hacía eso, Elías lo mataba, Acab lo mataba. No podía salir gritando por las calles a hacer señales porque Jezabel lo mataba. La fe se aprende en el anonimato, en la intimidad con Dios, en las cosas pequeñas. El Señor Jesús dijo: si eres fiel en lo poco, serás ¿qué? Fiel en lo mucho. Eso es fe. La fe se aprende en lo pequeño. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Claro. Respóndeme para que otra cosa. Elías fue borrado durante 3 años y medio de los escenarios de Israel. Todos queremos que Dios nos use en su nombre. Pues te voy a decir un secreto: para que Dios te use en su nombre, primero tiene que destruir tu nombre. ¿Aló? Para que Dios te use en su nombre, primero tiene que destruir tu nombre.
¿Dónde rayos apareció esta cosa de prédicas en las cuales serás el gran, el súper, el que más puede, el poderoso? Casi como que el Señor Jesús tiene que pedir permiso ahí para ver si lo dejas entrar. ¿De dónde apareció eso? Dios no levanta ídolos, los destruye. Aló, oiga, Dios no levanta ídolos, los destruye. Respóndeme para que la gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. El ánimo de Dios no era tanto que la gente que la gente viera que hacía llover, ni que hacía dejar de llover. El ánimo de Dios no es que la gente sepa que descienda fuego del cielo. El ánimo de Dios siempre ha sido, desde que el hombre cayó, que se vuelva a Él. Y esta es la palabra, conversión. Diga conmigo, conversión. Y que estás convirtiendo a ti su corazón. Entiéndase, la mente, en qué ocupas tus pensamientos. Dios quiere que sean solo para Él. Y estaba hablando, y en ese mismo momento cayó ¿qué? El fuego del Señor. Qué bonito, como cuando Pedro estaba en la casa de Cornelio y él está hablándole a los que Cornelio había invitado a su casa y les empezó a hablar del Señor, y en ese momento el Espíritu Santo cayó sobre aquellas personas y empezaron a hablar en nuevas lenguas. De igual forma, cuando estamos engrandeciendo a Dios, el poder de Dios cae y hace lo que Él quiere hacer. Dice que en ese momento cayó, ¿qué cayó? Fuego del cielo. Era fuego del Señor. Y miren lo que ocurrió. Y quemó el holocausto, o sea, el buey descuartizado, la leña que estaba debajo, y estaba ¿qué? Mojada. Y el fuego cayó de arriba para que nadie dijera que lo hubieran encendido de abajo. Quemó también las 12 piedras que había colocado con los nombres de las tribus de Israel. Además, el suelo donde estaba todo esto, que estaba también ¿qué? Mojado. Y dice que hasta lamió el agua de la zanja, la evaporó. Todo quedó así. Y cuando todo el pueblo vio esto, dice que se postró y ¿qué? Y exclamó: el Señor es Dios. ¿El Dios qué? Verdadero. El Dios verdadero. Persevera en Dios. Y la gente a tu alrededor, los que se han de convertir, porque aquí no se postraron los 450 de Baal. Vuelvo y te repito, no toda la gente que hay a nuestro alrededor va a llegar a adorar al Señor como nosotros lo estamos adorando. Pero nuestro deber es representarlo. El Señor es Dios, el Dios verdadero. Y entonces Elías entra en un aparente desorden y dice: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y alguno dirá: ay, que les va a hacer la oración de entrega. Y dice: tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo. ¿Qué era lo que hacía falta en Israel? ¿Qué? Agua. Y allí los ¿qué? Ejecutó. Mira, ay, John, eso me parece como de ISIS. No sé, a mí no me pide explicaciones. Esto está en la Escritura y yo no estoy para disculpar la Biblia. Aquí estamos viendo un acto soberano de Dios a través de un hombre en un momento específico. Entonces Elías le dijo a Acab: cambia inmediatamente el escenario. Elías ejecuta esos 400. Se salvaron otros 400 porque no fueron. En ninguna parte dice por qué no fueron. No fueron. Entonces Elías ahora, ¿qué tenía? Si un pueblo realmente se arrepiente, y Elías acaba de dar este ejemplo, ¿quién tenía que ejecutar los otros 400? El pueblo. ¿Sí me hago entender? Pero el pueblo estaba, si usted sigue leyendo la historia de Israel y de esas tribus, van a ver que fueron de mal en peor, porque no todos, uno puede confesar a Dios de boca. Esta gente se postró y dice que adoraron a Dios y dijeron: el Señor es el Dios verdadero. Es el Dios verdadero. Principio acá. No me vaya a salir mañana con que me llamen de alguna entidad de seguridad a decirme que según la prédica de usted anoche, fulanito y fulanita de tal degollaron a la abuelita. No. O mañana al jefe que lo ha maltratado. No, Señor. Traigámoslo a nuestra... hay cosas
que nosotros tenemos que ejecutar en nuestra vida. Hay que degollarlas. Hay que degollarlas. Pablo dijo que no hiciésemos provisión para los deseos de la carne. En la revelación del nuevo pacto está la vida del espíritu, la vida de la carne. Tenemos que matar las conductas de la carne. En Colosenses capítulo 3 dice Pablo: hagan morir esto en ustedes, es decir, no los alimente. En Romanos dice: no proveáis para los deseos de la carne. Las dos naturalezas están en nosotros, la caída y la nueva naturaleza. La que alimente, esa es la que va a prosperar. Si alimento las cosas del Espíritu, a las cosas del Espíritu acudiré, y de ello segaré vida, ¿qué? Eterna. Sin embargo, todo lo que haga provisión para la carne me llevará a la muerte. Y usted mira, Jonah, y que eso es muy difícil. ¿Y quién le dijo que era fácil? Pero es posible, porque para Dios no hay nada que imposible. El Señor es el Dios verdadero. Los agarró y los ejecutó. Ya les dije pues que no respondo mañana quien vaya a ejecutar a nadie, ni aproveche. Entonces Elías le dijo a Acab: mire que la oración no es algo religioso, algo que nos hace desnudar el rostro y empezar como a caminar sobre el aire. No. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come, ¿y qué? Acab representa a la persona carnal, totalmente vendida a las cosas de la carne. Si después de ver una cosa de estas que descendió, no tanto la ejecución de aquellos 450, que eso fue lo que Acab vio, porque enseguida va como un niño malcriado a contarle a su mujer lo que Elías hizo con los 450, en vez de decir: hombre, descendió fuego del cielo, hombre. O sea, lo que quiero decirte es que los milagros no hacen convertir a la gente. En este caminar de varias décadas, yo he visto milagros, y he visto que ha visto milagros más grandes de los que Dios a mí me ha hecho, o algunos más consagrados que a Dios les ha hecho, y les ha hecho unos milagrazos pues que de afuera de serie. Eso se sale de todas las casillas y no se convierten. Los milagros no hacen que la gente se convierta. Si va alguien de entre los muertos y se presenta en la casa de mis hermanos, se convertirán. Y Abraham le dijo: no. Si no oyen a Moisés y a los profetas, no hay nada que hacer. Pero si va alguien que, hombre, el Señor Jesús también vino de entre los muertos, y hay mucha gente que no cree. Aló, amigos, ¿están aquí? Hay personas que amigos, descendió fuego del cielo y se consumió todo eso, y al otro lado está el altar de Baal, y no le cayó nada encima, ni un fósforo les tiró Baal. Anda a tu casa y come y bebe. Y mire lo que dice Elías: porque ya se oye el ¿qué? El ruido de un torrentoso ¿qué? Aguacero. Es que la fe escucha los truenos, hermano. Recuerden que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ¿qué? Se ve. No es que no exista, sino que no se ve y no se oye. Lo que Elías, entonces acá dijo: sí, uno debe quedar algo enredado después de ejecutar 450 hombres. Es que además imaginémonos 450 ejecutados ahí. O sea, es este grupo por 4 veces y media. Es mucha gente. Y Acab no reacciona, está completamente en su asunto. Y Acab seguramente dijo: ¿se oye qué? Un torrente. Yo no oigo qué, nada. El hombre natural no ve nada. El creyente carnal no oye nada. Ni oye, ni ve, ni entiende. Muy bien, Germán Elías. El hombre natural solo ve lo que con estos ojos ve. El hombre natural, el creyente carnal, para que los pongamos en el mismo escenario, solo usa los órganos naturales del cuerpo: lo que oye, lo que se dice, lo que se ve,
lo que se toca. Tomasito, si no meto mi mano, mi dedo, imagínate lo que es de atrevido un creyente carnal. Solo imagínese metiéndole el dedito en el costado al Señor a ver si sí es. Y el Señor tan lindo que le dice, métalo pues, ¿sí o no? Y él entonces ahí dice, ay no, se pegó una consagrada inmediata a Tomás. Y cayendo, dice el Señor Jesús, le dijo, bienaventurados los que sin ver creen. Porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Pero ¿aguacero en dónde? Se la fumó verde Elías. La sequía lo hace delirar. ¿Qué me enseñan en el colegio? ¿Qué me enseñan en la universidad? A ver, a tocar, a oír. En la escuela de la fe te enseña a ver sin ver, a oír sin oír, a oler sin oler, a probar sin probar. Porque esa es la fe. Ver lo que no se ve, oír lo que no se oye, probar lo que no se prueba. Porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. La gente que no ha nacido de nuevo, y el que nace de nuevo y es carnal, se burla de la gente de fe. Y no es para menos. Yo también lo haría. Acá entonces se fue ¿a qué? A comer y a beber. ¿Por qué? Porque el carnal y el natural alimenta las cosas naturales. No ve nada más, no le interesa nada más. Pero Elías, que pudo haber hecho lo mismo, que es el que Dios ha usado para hacer semejante proeza, subió ¿a dónde? A la cumbre del Carmelo. Recuerden, Carmelo significa lugar fructífero. Usted quiere tener frutos en su vida, suba al Carmelo que Dios le ha dado. Su Carmelo puede quedar en el inodoro de su casa, ahí postrado. Su Carmelo puede quedar mientras va ahí en el transporte. Su Carmelo puede quedar en cualquier lugar, puede quedar su Carmelo, porque además usted es el Carmelo de Dios, porque usted es el templo del Espíritu Santo. Entonces allí Elías sube, porque es que las cosas hay que hacerlas completas, y dice que se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. El ser natural diría, qué ágil. No, el tipo está orando. Diga conmigo, oración. Orar es la clave. Recuerden, si están afligidos, hagan ¿qué? Oración. Si están contentos, canten ¿qué? Alabanzas. Si están enfermos, llamen para que oren por usted e impongan sus manos. Si está pecando, confiéselos al Señor y apártese. Santiago nos ha dejado concreto qué hacer con las emociones, porque la oración es un lugar donde habitar, no un espacio para visitar. Escuche lo que le voy a decir. Reniego completamente contra los lugares de oración. Yo tengo un lugar de oración. Y si esa persona no tiene conciencia de que uno puede orar en cualquier lado, solo orará cuando esté en ese lugar. Por lo tanto, se tendrá que mantener metido en ese lugar siempre y jamás salir, o solo orará en los poquitos espacios que le deja el día para ir a ese lugar a orar. ¿Aló? Orar es conversar con Dios. Orar es conversar con Dios. Nosotros tenemos al esposo. Los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron, nosotros ayunamos, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y entonces el Señor les contestó, pues porque cuando el esposo está presente es de mala educación ayunar. Cuando uno está con el esposo, come y todas esas cosas. Y la iglesia tiene al Señor. Nosotros estamos esperando al Señor en su regreso, pero está con nosotros. ¿O no, mis hermanos? Voy a matar algunas vacas sagradas que la religión evangélica ha colocado. Entonces, ¿cuándo es el servicio de ayuno, pastor? Que es que a mí me educaron en esa cosa del ayuno y solo veo a Dios en el ayuno. Entonces le hablé con la pastora y le dije, cámbiale, te sugiero respetuosamente que cambies eso de oración y ayuno y pongas conversando con Dios. ¿Y dónde lo hacen? En Carulla, desayunando.
muerden un pedazo de noche. Y Señor, y acuérdate de Lito y de Lucelena, porque eran por todos nosotros. Aprovechemos que somos poquitos, hermano. Cuando sea mucho será del 1 al 50. Señor, bendícelos por bulto. Sí me hago entender. El asunto es ese, amigos, el asunto es ese. Dios está en todas partes y en su pueblo está presente, y nosotros somos pueblo del Señor. En cualquier lado donde estemos, se puso de rodillas. Ahora no vaya a hacer esto en el carro, ponerse de rodillas y meterse y a 100. Le garantizo que hará el Señor rápido así. Se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Y le dice al criado, tremendo, apareció un criado de Elías: ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. Recuerden, Monte Carmelo, el mar allá, el valle allá. Él se pone a orar, hablando con Dios, porque Dios le había dicho: cuando tú oraste, cerré la llave, cuando yo te diga que vuelvas a orar, la abro. Dios interactuando con sus hijos. Dios lo mete a uno en la acción de gol. Y ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y ¿qué? Y miró y le dijo: no se ve nada. En una fe. Porque él sí fue el que, recuerden que este criado ya fue usado, le dijo: vaya, dígale acá que se oye un ruido, una tronamenta impresionante, el aguacero es impresionante. El criado sí fue y dijo: vea, que Elías le manda a decir que es algo como lo que le pasaba al criado de Eliseo también. Recuerdan que los sirios, el pueblo sirio, no era una cantidad de velones, sino los sirios, habían rodeado la casa donde vivía Eliseo. Y él vio a los sirios y fue asustado donde Eliseo y le dijo: Señor, nos tienen rodeados los sirios. Y Eliseo ni siquiera volteó a ver y dijo: no, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y él quedaba y dice: no, estoy mal, yo a quién sirvo. y Eliseo hace algo extraordinario. Le dice: Dios, ábrele los ojos. No, el tipo era 20-20 en lo natural, perfecta la visión. Y dice que vio carros con seres refulgentes sobre las montañas. ¿Me entiende? Por cada sirio que hay a su alrededor, mínimo hay un carro y un ángel ahí encima de ese sirio. Eso es lo que ve el hombre y la mujer de fe. Porque fe es la certeza de ver lo que no se ve, y de escuchar lo que no se oye, y de probar lo que no se prueba, y de tener lo que no se tiene. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 1, 2, no se ve nada. 3, no se ve nada. 4, no se ve nada. 5, no se ve nada. 6, no se ve nada. 7, se ve todo, Señor. Mire, 7 veces le ordenó a Elías que fuera a ver. Y la 7ª vez el criado le informó: Señor, desde el mar viene subiendo una nube. Una nube. Pero es que le tengo... ¿Que le doy primero la buena o la mala? Sí, así es la gente alrededor suyo. Tiene que aprender a detectar. El único que tiene que tener fe es usted. ¿Sí me entiende? La buena es que viene una nube, la mala es que chiquitica. ¿No lo hemos cantado? Del tamaño... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que dice? ¿Pero cómo has cantado? Solo imagínate los que hemos visto el mar por Discovery, ¿cierto? Y allá al fondo usted ve una nube. No, pues ¿cuál se va a ver? Una nube en Sancho Paisa. Sí, allá. Uno que va a sacar un aguacero de ahí.
¿Qué va a sacar? Es como hacer una tortilla española con medio huevo, ¿me entiendes? Eso no alcanza. Pero el hombre y la mujer de fe ven. Desde el mar viene subiendo una nube. Yo no sé en qué dimensión de fe está usted con su marido, por ejemplo, ¿cierto? O con sus hijos. Y usted es una persona convencida de la fe, convicta de la fe, presa de la fe en Dios. Cualquier cosita la celebra de parte de Dios. Usted ve un arroz y ve todo un arrozal, ¿sí o no? Usted ve una mazorca y ve todo un maizal. Sí. Usted ve una manchita de aceite y ve un Ferrari ahí. Serio, usted va, créame, usted va por los parqueaderos y dice, aquí va a estar mi carro. Sí, el criado le va a decir, si no veo, no creo. ¿Usted con qué está soñando? ¿Con qué? No, agradezca que el Señor le da un monopatín, así, con una fe así, que te contagia. Correcto. Y usted cree, mire, yo no soy el mejor, pero sí he sido muy atento en la lectura de la Escritura, y el Señor en ningún lado ha regañado a nadie por creer en Él y creerle a Él. Las jugueteras y los regaños han sido para los que no creen, pero impresionante. O sea, no se avergüence de creer en Dios, no en las cosas que pueda dar o no dar, en Él. Dios es feliz viendo a un tipo arrodillado en un morro y que un criado medio incrédulo le diga, es del tamaño de la mano del puño de un hombre, de un niño, de un bebé recién nacido, porque así es la gente, ¿cierto? Y que el tipo diga, qué aguacero. Cuando Dios ve eso dice, no, hay que hacerle llover, hay que hacerle llover. ¿Cómo no? Dios se pone nervioso, le dan unas ganas de responder, hermano. Desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías, mire la diferencia, mire la diferencia. Entonces Elías le ordenó, vaya, dígale al rey, que enganche el carro y se vaya antes de que la lluvia lo detenga. El criado va, dice, que el aguacero es impresionante, que es mejor que salga corriendo. Acá le ha dicho, cae el carro, ni que, ¿de qué tamaño es la nube? ¿Usted oyó los truenos? Tampoco los he oído. Entre incrédulos entienden muy bien. Usted puede ser el único o la única que crea en su casa. Es el único o la única. ¿En serio? Engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Y algo, las nubes fueron oscureciendo el cielo. ¿De qué? Del tamaño de la mano de un hombre chiquito, ¿cierto? De un niño. Y ya hay truenos. Luego se levantó el viento. Pero recuerden, todo en la fe empieza ¿qué? Pequeño. Empieza, si lo quieren tomar como una charla de pensamiento positivo, pues hágale. Empieza con la primera venta. Usted tiene el lote de 42,000 pares de tenis y vendió uno izquierdo. Usted dice, vienen las ventas encima. Si quiere, tómelo ahí, está bien, se aplica. Luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, pero es que era un aguacero como el de hoy. ¿A quién le tocó el aguacero de hoy? Le decía a mis hijas en el carro, es Dios confirmándome el mensaje. Y llené el crucigrama y salió Dios de los fenicios, Baal, entonces sí es. ¿Viste? Se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Arrancó a toda. Ese es un hombre con carro sin fe. Es un hombre con ganado sin fe. Es un hombre con trono sin fe. Es un tipo completamente carnal, al cual no hay que envidiarle nada.
al que hay que ponerle ojo encima es a este. Porque dice, entonces el poder del Señor vino ¿sobre quién? Sobre Elías con fe, sobre Acab con temor. La fe tiene eso. En el que la adquiere produce valor, en el que no la tiene produce temor. Produce temor. Dice que cuando la luz tocó a Pablo y la voz le habló, los otros que venían con él quedaron aterrados. Así siempre pasa. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón, recuerde, ¿sí? Esa era su... Elías tenía una sola pinta, con esa dormía, con esa iba a las fiestas, con esa iba a los entierros, a los matrimonios, a las primeras comuniones, a todo, y con esta también corría, era la misma. Quien ajustándose el manto con el cinturón, ¿echó a qué? A correr, y llegó a Jezreel antes que Acab. ¿Y el otro iba en qué? En carro, hermano, en carro. Y él solo. Echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Pónganse en pie, hermano, por favor. Entonces, tómela como quiera, pero yo le sugiero respetuosamente que vea el efecto de la oración. Porque este hombre no aprendió fe allá. Él no, de la noche a la mañana no amaneció matando 450 sacerdotes de Baal. Él empezó a hablar con unas urracas, con unos pájaros ahí, a pelear con un pedazo de carne y unos pancitos. Ahí fue incrementando la fe. La fe empieza pequeña, escuche, pero tiene que terminar grande. Si la fe sigue pequeña, algo pasa en tu y en mi nutrición. Algo pasa ahí. Si yo después de todos estos años estuviera en el mismo nivel de fe de hace 30, mano, algo mal anda. Haga, hable con Dios y dé pasos de fe. ¿Qué problema hay que se hunda? Lo importante es que pueda caminar siquiera 1 o 2 pasos sobre el agua. Habrá 11 más en la barca diciendo se va a hundir. Te cantan el coro, se va a hundir. Y húndase si quiere, pero le garantizo que el Señor llega y lo regaña así, pero lo saca. ¿Sí me estoy haciendo entender, amigos? Ya somos salvos, ya tenemos la vida del Espíritu. Hablaba con unos buenos amigos y les decía, ¿en qué revelación tan bonita esta la que tenemos, hermanos? Dios no nos ha ocultado nada, lo único que no sabemos es una fecha. ¿Qué dijo Él el día y la hora? Nadie lo sabe. El Señor Jesús dijo, ni yo. Si no la sé yo, la van a saber ustedes. Ni los ángeles la saben. Pero todo lo otro nos ha sido revelado. ¿Qué problema hay en que creamos? Ninguno. Pero es la oración. No pienses, no, yo vi por allá, yo leí un libro en que un señor ora 8 horas diarias. Borre. Estaba hablándole a usted, empiece con un segundo diario. En 60 días estará en 1 minuto. ¿No le parece? Porque la fe empieza pequeña. Y no para hablar bobadas. Pues no se ponga a hablar de vestido, de comida y de bebida, que eso ya está solucionado. Pida revelación. Abraham se sentaba a pedir revelación de a Dios y Dios le mostró. ¿Usted ve ese valle bonito que hay allá? Sí, se llama el Valle de Sodoma y Gomorra. Hermoso, Señor. Le dijo, pero lo va a destruir. Dentro de unos años va a caer fuego, va a enviar fuego del cielo, porque esa gente dentro de 10 años me va a llegar aquí. Ya no me los voy a aguantar. Lot no sacaba tiempo, dijo, allá. Y él creyó que había tumbado a Abraham. El justo Lot había tumbado a Abraham. Y preciso, perdió todo allá. Abraham, Dios le habló y le dijo, te voy a mostrar la multitud de hijos que te voy a dar. Y él le mostró los 70 que ingresaron a Egipto. 430 años después le mostró el 1.800.000 como mínimo que ya había. Y Abraham ha seguido viendo porque la fe no se acaba cuando uno se muere, sino que cuando uno se muere
ya no necesita fe porque ya está viendo lo que antes creía por fe. ¿Sí me estoy haciendo entender, amigos? La fe es ver más allá. Ayer estaba conversando con alguien que me transportaba y me contaba ahí en 2 segundos su vida, y me dijo que había quebrado 4 veces y que entonces ya iba a empezar a regar hojas de vida, porque ya dije, no, pare un momentico, tal vez Dios me permitió hoy estar con usted acá para decirle que tranquilo, que uno para poder triunfar se debe quebrar 7, porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero la 8ª se levanta. Es más, funde la siguiente empresa pensando en que se va a quebrar, va en 5, después las 6 y después las 7. Hay que ver las cosas como... En cambio hay gente que empieza, sembraste, no, me dio miedo. Padre, te doy gracias por este buen tiempo en el que nos permites sacar de la aljaba de tu palabra esta preciosa historia. No es historieta, real. Ha perdurado, Señor, conservada por el Espíritu Santo en las páginas de tu libro, Señor, para traerla hoy a este siglo. Le sirvió a los de 2000 años atrás, nos sirve hoy 2000 años después, porque cielo y tierra pasarán, pero lo que hay en tu palabra no pasa. Aquí hay personas que tienen unas ganas impresionantes de hablar contigo, Señor, y de que tú hables con ellos, para ellos ir a hacer lo que tú les mandes y luego traerte los resultados a ti, porque esta relación, entre otras cosas, es eterna, Señor, y dura para siempre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, hemos estado en este lugar creyendo y salimos creyendo, e iremos a nuestras casas creyendo, y toda la semana estaremos creyendo, porque hablar diariamente contigo produce eso, que la fe crezca. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dios les bendiga.